Buenas tardes y bienvenidos. Soy Encarna Sánchez, responsable del Departamento de Servicio y Experiencia del Cliente en Kibin. Es un verdadero placer dar comienzo un año más a esta ya tercera edición del webinar de casos clínicos en cáncer de próstata, avalado por la Sociedad Española de Radiología Médica, la SERAM. El objetivo de estas sesiones no es otro que dedicar un espacio para compartir experiencias reales sobre la adopción de la inteligencia artificial en el manejo del cáncer de próstata. De la mano. Sí. ¿Alguien va a tener que cerrar el micrófono? Sí, por no tener interrupciones, os agradeceríamos cerrar el micrófono y luego ya podemos al final del turno de preguntas participar en lo que consideremos y queramos. Pero de momento, bueno, le iba diciendo que el objetivo de estas sesiones no es otro que dedicar un espacio para compartir experiencias reales sobre la adopción de la inteligencia artificial en el manejo del cáncer de próstata, de la mano siempre de expertos que ya han integrado este tipo de soluciones en su práctica clínica diaria. Entonces, para ello, este año contamos con dos especialistas de primer nivel a las que damos la bienvenida, la doctora Paula Pelechano y la doctora Violeta Catalá. Placer. Bueno, para los que no los conocen, que supongo que serán pocos, la doctora Paula Pelechano es radióloga de la sección de imagen urológica en la Fundación Instituto Valenciano de Oncología en el IVO. Es miembro del Comité Multidisciplinar de Tumores Urológicos y también del Comité de Cáncer de Próstata Localizado y Terapia Focal, además de especialista en resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Bienvenida, Paula. Te tenemos por ahí, ¿verdad? Hola. Buenas tardes. Y Gracias. también contamos con la participación de la doctora Violeta Catalá, que es directora de Uroima y de la plataforma educativa Cuodemi. Compagina su labor asistencial con una intensa actividad docente y divulgativa centrada especialmente en el diagnóstico, tratamiento y actualización científica del carcinoma prostático. Bienvenida, Violeta, un placer también tenerte aquí. Os damos la bienvenida a ambas y también aprovechamos para, de parte de todo el equipo Kibin, agradeceros el tiempo y el esfuerzo dedicado en preparar esta sesión, que esperamos que sea un éxito como años anteriores, que seguro que sí y que lo va a ser. Va a ser súper divulgativa y participativa. Comenzará la doctora Pelechano explicándonos algunos matices importantes de la herramienta QP Prostate y cómo ésta se integra en su flujo de trabajo en diagnóstico, planificación y biopsia por fusión, continuando con la presentación de sus casos clínicos. Al terminar, daremos paso a la doctora Catalá, que nos ha preparado una sesión muy dinámica e interactiva en la que os animamos a participar y que ella os indicará cómo hacerlo. Al final de ambas intervenciones reservaremos unos minutos para preguntas. Podrán realizarlas directamente activando el micrófono o escribirlas a través del chat de preguntas y respuestas que os hemos dejado habilitado y que os voy a enseñar. Entonces, les animo, aquí están las preguntas. Es una encuesta de experiencia previa donde tienen diferentes respuestas. Puede ser radiólogo sin experiencia en resonancia magnética prostática, radiólogo con experiencia en resonancia magnética prostática, pero sin la IA, radiólogo con experiencia en resonancia prostática con la IA, o también puede no ser radiólogo. Vamos a dejar unos minutos para que puedan ir contestando. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos algo orientativo. Voy a mostrar resultados. Tenemos mayoritariamente respuestas de radiólogo con experiencia en resonancia magnética prostática sin el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que es una audiencia interesante. Esperamos, no quiero dedicar más tiempo a esta introducción, sí quiero dar paso a lo realmente interesante. Esperamos que disfruten y que les guste el contenido y, por supuesto, que aprendan y colaboren y participen en esta sesión. Voy a dar paso ya sin dedicar más tiempo a la doctora Pelechano. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la organización por parte de avalar SERAM este tipo de webinars de formación y por supuesto a Kibin por impulsar también la formación en estas nuevas herramientas. El objetivo
es hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en el cáncer de próstata. Para ello he querido dividir en dos partes, ¿no? En primer lugar, hablar del flujo de trabajo que tenemos en nuestro centro y pasar a revisar algunos casos clínicos de uso diario. En concreto, el flujo de trabajo que empleamos con inteligencia artificial en nuestro centro es el siguiente, ¿no? Tenemos la herramienta integrada en el PACS, de manera que los resultados del análisis de la inteligencia artificial los vamos a ver directamente como una serie. Esto nos permite ser ágiles, ¿no? Que no nos genere un paso más, ¿no? En nuestro día a día. Además, lo tenemos integrado con el software de biopsia fusión con el que trabajan nuestros urólogos. De manera que mejora una comunicación porque directamente ellos cargan el análisis que nosotros realizamos en nuestras estaciones de trabajo. A modo de ejemplo, y lo pongo como he comentado en nuestro centro de trabajo porque, como habéis dicho el foro, hay muchos expertos con experiencia en resonancia de próstata pero que no están implementando este tipo de herramientas, ¿no? Esta es la forma en la que nosotros trabajamos, pero en cada centro puede ser que tengan una configuración distinta. En nuestro PACS vamos a obtener todas las series del estudio de resonancia de próstata, T2, difusión, el planificador, y el análisis de la inteligencia artificial nos aparece como varias series más, ¿no? Una con el contorneo de la glándula prostática, otra con la evaluación de lesiones y aparte nosotros tenemos configurado que la herramienta nos envíe 3 PDFs en la que nos informa sobre el volumen prostático, las lesiones detectadas y el PIQUAL, o sea, el IQUAL, perdón, el IQUAL que para darnos la calidad del estudio de cara a hacer una valoración o no de lesiones. Por un lado, como he comentado, este es el PDF en el que automáticamente nos calcula el volumen prostático. Si revisamos el contorneo y estamos de acuerdo en que es un contorneo correcto, directamente empleamos este volumen como el volumen correcto, ¿vale? Sin tener que hacer ese cálculo de forma manual. Este PDF nos muestra las lesiones detectadas por la herramienta. En este caso, la herramienta diferencia dos tipos de lesiones. En naranja, cuando tiene un riesgo alto de sospecha de cáncer clínicamente significativo, lo que equivale a un PIRAS 4 o 5, y en amarillo un riesgo moderado, equivaldría a lo que tradicionalmente los radiólogos nos referimos como una lesión PIRAS 3. Por otro lado, recientemente ya nos incorpora también el análisis sobre la calidad del estudio, ¿no? Vemos como estudios como en este caso con aire en recto que nos están haciendo un análisis más subóptimo, sobre todo en la secuencia de difusión, nos lo dan como un escaneo aceptable. Tendríamos 3 puntuaciones que sería la correcta, ¿no? La aceptable o no suficiente, ¿no? Para el correcto diagnóstico. A continuación, quiero mostrar la otra parte de nuestro flujo de trabajo, ¿no? Estas herramientas lo que nos van a permitir no es pasar del trabajo manual que venimos haciendo a un trabajo automatizado, como en este caso vemos en azul el contorneo de toda la glándula prostática y esto permite calcular, como hemos comentado, el volumen y también nos marca la lesión sospechosa. Comentar que esto siempre es editable, es decir, si no estamos de acuerdo con el contorneo o con la lesión, hacemos las modificaciones correspondientes. Y en nuestro caso, esta misma serie ya modificada y valorada y aceptada por nosotros va a pasar directamente en formato DICOM a una carpeta con los compañeros urólogos y ellos van a poder descargarse esta serie DICOM en su propio ordenador con el que trabajan el software de fusión en biopsia en quirófano. De manera que para centros como el nuestro, que trabajamos en equipo con urología y el informe llega directamente mediante esta serie ya corregistrado, ¿de acuerdo? Nuestro centro no suele informar para urólogos de otros hospitales. Pasamos pues a valorar una serie de casos clínicos para ver cómo en el día a día estamos empleando esta herramienta como complemento de ayuda al diagnóstico. Antes de empezar, quiero dejar, que tengamos en cuenta el modelo, en este caso con el que estamos trabajando de Kidding,
está basado en el análisis de las secuencias de T2 y difusión, ¿de acuerdo? No en la secuencia de contraste. Y también tenemos que tener claro que el modelo está entrenado en próstatas no tratadas, de manera que si tenemos por defecto el análisis de la inteligencia artificial de todas las próstatas, cuidado con aquellos pacientes que están previamente tratados. Pasamos al primer caso clínico. Se trata de un varón de 59 años con un PSA de 6,3, un volumen prostático de 35,8 centímetros cúbicos y una PSA densidad de 0,18. Vemos en la secuencia T2 una glándula prostática con unos lóbulos periféricos de señal, digamos, bastante heterogénea, ¿no? Quizás se marcan unas áreas con mayor hipointensidad de señal, aparentemente, ¿no?, en los dos lóbulos prostáticos. Cuando analizamos la secuencia de difusión, vemos que exactamente hay dos zonas en ambos lóbulos prostáticos donde hay una marcada restricción de la difusión y tanto en la secuencia de difusión del B más alto y en el ADC. Por tanto, nuestro informe sería de dos lesiones, PIRADS 4, son menores de 1,5 centímetros, la mayor en el lóbulo periférico izquierdo y otra de menor tamaño en el lóbulo periférico derecho, a nivel posterior. Cuando valoramos, como he comentado, la lectura radiológica, al menos vamos a hacerla inicialmente con criterios PIRADS y la valoración radiológica, y en un segundo tiempo vamos a ver la herramienta de inteligencia artificial qué resultado nos muestra, ¿no? En este caso vemos que nos marca dos lesiones coincidiendo con las dos lesiones de sospecha diagnóstica por parte de los radiólogos, ¿no? Posteriormente, realizados los pasos explicados previamente, al paciente se sometió a una biopsia dirigida a las dos lesiones y el resultado de la biopsia fue positivo en ambos lados, siendo la lesión del lóbulo periférico izquierdo de mayor agresividad, grupo histológico un 4+3, que el lado derecho, 3+4. Ambas lesiones confirmadas con tumor, y hubo una concordancia por parte del informe radiológico y la valoración de la herramienta de inteligencia artificial. Simplemente comentar, hablaremos más tarde, pero la herramienta nos marca las lesiones, es una herramienta de detección de lesiones, ¿de acuerdo? No nos está estadificando esta lesión, en este caso, de mayor tamaño en el lado izquierdo. Pasamos al siguiente caso. Varón de 65 años con un PSA de 6,9 y un dato de interés que es un recomendado, ¿no? Cuando informamos la exploración de un recomendado, parece que siempre activamos las alertas de que no se nos pase nada. En este caso, vemos en la secuencia T2 como, tanto en el plano axial como coronal, una simetría de tamaño de ambos lóbulos periféricos. El lado derecho, de menor tamaño, parece como con una retracción, ¿no? Quizás se podría corresponder con una zona de atrofia. Cuando valoramos la secuencia de difusión, tanto en el B alto como en el mapa ADC, vemos una discreta restricción de la difusión, ¿no? La evaluación por parte de los radiólogos en este paciente con un volumen prostático de 57 centímetros cúbicos y un PSA de densidad de 0,12, bueno, planteamos la opción de un diagnóstico diferencial entre pues una área de retracción capsular o una zona, perdón, vale, diagnóstico diferencial entre una lesión que correspondiera a un PIRADS 3 o una zona de atrofia glandular. En nuestro centro actualmente en este tipo de casos no estamos administrando contraste, ¿de acuerdo? Para, digamos, valorar si es un PIRADS 3, el contraste sí o no. De manera que después de nuestra valoración revisamos la herramienta de inteligencia artificial, que en este caso nos informa que no ha detectado ninguna lesión. Es decir, estamos en un escenario de una valoración radiológica dudosa, posible PIRADS 3 atrofia, y una valoración de la inteligencia artificial como un estudio negativo. Como hemos comentado, se trataba de un caso recomendado, además, siguiendo el esquema que en las guías europeas de urología y en la publicación del British Journal de Urología, ¿no?,
El grado de recomendación de biopsia o no en función de la lesión PIRADS en resonancia y el PSA densidad, este caso correspondería con un paciente a considerar biopsia. Junto con que es un recomendado, se le realizó una biopsia y el resultado de la biopsia fue negativa. Es decir, en este caso, la valoración de la inteligencia artificial coincidió con el resultado final de la anatomía patológica. Em, con esto, un detalle que quiero decir basado en nuestro día a día y en nuestra propia experiencia es que en la zona periférica la herramienta de inteligencia artificial tiene un alto valor predictivo negativo, ¿no? Y con el tiempo nos vamos dando cuenta de que nos puede servir de herramienta para darnos mayor confianza a la hora de dar una resonancia negativa, sobre todo en la zona periférica, digamos que serviría a modo de segunda opinión y quizá no consultaríamos con el compañero, ¿no? Pero veamos el siguiente caso. Este es un caso de un paciente de 63 años con un PSA de 5.5. Podéis ver la secuencia axial en T2 y en difusión, ¿no? En el T2 aparentemente vemos una zona con mayor hipointensidad, el lóbulo periférico derecho, en la vertiente más anterior y coincide con una marcada restricción, ¿no?, en el valor B más alto y en el mapa de ADC. Por tanto, en la evaluación radiológica se trata de una lesión PIRADS 4, alta sospecha de cáncer clínicamente significativo de 1 centímetro en el lóbulo periférico derecho anterior. Una vez más, valoramos la herramienta de inteligencia artificial que nos dice que el dispositivo no ha detectado ninguna lesión, ¿no? Previamente hemos dicho que tiene un alto valor predictivo negativo, pero atención, siempre tenemos que revisar toda la información que obtenemos de la herramienta de inteligencia, porque en este caso el contorneo de la glándula prostática pues había quedado discretamente, ¿no? No cogiendo por la totalidad del lóbulo periférico y la lesión que está viendo el radiólogo no está incluida en el contorneo, ¿no? Esto cada vez vamos viendo cómo esta herramienta, el contorneo, va afinando mejor, pero siempre es un paso previo que tenemos que asegurarnos que toda la glándula prostática está bien cogida. Siguiente caso, un varón de 68 años, PSA de 4.1, PSA densidad de 0.08. Vemos la valoración secuencia T2 y la difusión, ¿no? Si seguimos el criterio PIRADS, vemos una lesión marcadamente hipointensa en T2 y una marcada restricción de la difusión. Si fuéramos muy estrictos con PIRADS, pensaríamos, ¿no?, que estamos ante una lesión PIRADS 4. Además, la evaluación de la herramienta de inteligencia artificial nos la marca en naranja, ¿no?, alta sospecha. Y bueno, pues ¿hay concordancia o no concordancia? Bueno, pues debemos revisar todo el estudio, ¿no? En nuestro caso, podemos valorar el resto de planos, ¿no?, como el plano coronal, el plano sagital, y tenemos que conocer los falsos positivos de la resonancia de próstata, que muchos de vosotros ya conoceréis porque sí que tenéis experiencia en resonancia, de manera que los falsos positivos, que bien sean por estructuras anatómicas o entidades benignas, debemos de estar alerta y saber reconocerlos, ¿no? Y en este caso, tener en cuenta que la herramienta de inteligencia artificial puede tener falsos positivos en estos casos, ¿no? Este caso, el radiólogo lo interpreta como una resonancia negativa, o sea, no sospechosa de tumor clínicamente significativa. De hecho, la impresión es que es un nódulo ectópico de hiperplasia benigna de próstata, y además es que el radiólogo pues tiene más herramientas, ¿no? Como vemos un PSA densidad muy bajo, la sospecha de que hay un tumor es baja, pero es que además en nuestro PACS tenemos una resonancia de este mismo paciente hace 2 años y este nódulo estaba igual, de manera que nos quedamos bastante tranquilos con que se trata de un falso positivo en este caso. Y bien, para los que tengáis algo de experiencia en la implementación de la inteligencia artificial, en la lectura de resonancia de próstata, sobre todo los que llevábamos más tiempo, al principio detectábamos mayor número de falsos positivos
en la zona de transición, ¿no? Y era un poco esta zona de transición que no sé al público que tenemos, pero a mí particularmente siempre me ha resultado más difícil, ¿no? Entonces, quería comentaros pues que como todo, ¿no? Estas herramientas van avanzando, tenemos actualizaciones, en este caso nosotros tenemos una actual del 2026 y he querido poner una comparativa de una serie de pacientes como en 2024 la herramienta nos marcaba varias lesiones, ¿no? Tenemos 3 pacientes distintos con 3 reports distintos arriba, con lesiones desde 1, 2 a 4 lesiones, sobre todo en la zona de transición, y cómo, valorados ahora con la nueva versión, el dispositivo no detecta lesiones donde versiones anteriores tenían falsos positivos, de manera que veamos si los desarrollos van hacia aquí, ¿no? Evitar estos falsos positivos de la zona de transición. Y por último, valorar este último paciente, que es un señor de 59 años, con un PSA en enero del 25 de 8, que vemos que en mayo del 24 tenía un 5.4, de manera que le ha subido, ¿vale?, de forma significativa. El volumen prostático es de 26 centímetros cúbicos y tiene un PSA densidad de 0,31. La valoración en la secuencia T2 y la difusión, como he comentado, en la zona de transición, vemos que este paciente apenas tiene hiperplasia, ¿no?, benigna de próstata. Es una zona de transición hipointensa de forma difusa y, en mi opinión, difícil de interpretar. En la secuencia de difusión hay una tenue restricción, pero si PIRADS nos dice que en la zona de transición tiene más peso el T2, bueno, en este caso no resulta difícil llegar a la conclusión de si hay o no lesión. La valoración inicial del radiólogo no detectó lesión y tras revisar la herramienta de inteligencia artificial vemos donde marca claramente una lesión. Y como he comentado previamente, ojo, cierto que puedan haber falsos positivos en zona de transición, pero si nos está resultando difícil interpretar una resonancia, vamos a focalizar donde nos está marcando una posible lesión, ¿no? En este caso nos fijamos y valorado, ¿no?, con el resultado de la inteligencia artificial vemos que parece corresponder con una posible lesión, ¿no?, hipointensa, mal delimitada en el T2, con discreta restricción de la difusión. Además, dato importante, un PSA de densidad de 0,31, es decir, este paciente no podemos dejarlo escapar, es decir, aquí sí que tenemos sospecha de lesión. La IA nos sirve para condicionarnos a que este paciente tiene una lesión sospechosa, un PIRADS 4, y debe realizarse una biopsia dirigida a dicha localización, ¿no? La biopsia confirmó un cáncer de próstata clínicamente significativo, de manera que tenemos que saber cuándo nos puede servir de chivato para fijarnos en determinadas localizaciones. Y para terminar, simplemente y agradecer desde aquí al resto de compañeros que estamos involucrados en el diagnóstico en mi centro del cáncer de próstata y siempre tengamos a mano el lugar donde vamos a poder resolver esas discrepancias, esos pacientes, para decidir si le realizamos una biopsia o no, qué seguimiento hacer y poder hacer una correlación de anatomía patológica para no solo implementar de forma no correcta la resonancia de próstata, conseguir reducir el número de biopsias y mejorar la detección, sino también que nos sirva un punto donde podamos aprender todos a integrar la inteligencia artificial en nuestro flujo de trabajo. Esto es todo y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Paula. La verdad que la selección de casos ha sido muy, muy heterogénea, ¿no? Ha habido casos muy interesantes. Reforzar que los usuarios comentan esos valores que has transmitido, ¿no?, de la IA apoyando a la confianza diagnóstica, el valor predictivo negativo de estas herramientas, esa segunda opinión y ese también trabajo multidisciplinar al final
queremos integrarnos, ¿no? La IA que se integre en todo el flujo completo, no solo en diagnóstico, sino en planificación de biopsia y también ayudar a esa comunicación entre radiología y urología. Y por supuesto también esa parte que has mencionado, que la IA desde Kibin constantemente estamos mejorando las funcionalidades y que es de mucho valor el tener cercano expertos como vosotros y esa interacción para nos podáis compartir experiencias reales, casos reales y mejorar constantemente nuestras versiones de producto, como ocurrió en esa detección del 2025 y la actual actualización en 2026. Sé que habrá preguntas, estoy segura que las hay, pero si os parece oportuno, vamos a dejar posterior a la intervención de la doctora Catalá todas las preguntas, que podrán hacerlo a través del micrófono o, como he comentado antes, en el chat de preguntas y respuestas. Creo que tenemos a la doctora Catalá preparada. Sí, aquí estamos. Pues te doy paso, Violeta. Venga, gracias, Encarna. Bueno, hola a todos, encantada de poder compartir esos 3 casos que vamos a ver juntos. La dinámica, como les comentaba Encarna, va a ser interactiva. La idea es que les voy a dar los datos clínicos tal cual me llegaron a mí. Les voy a mostrar el caso en visor DICOM con sin inteligencia artificial y ustedes van a hacer el diagnóstico por votación. La votación es anónima, o sea que tranquilos, no, sin presión y sin vergüenza. Y después me gustaría que tuviéramos una instancia de discusión mejor a cámara encendida y con micrófono activado. Bueno, les voy a presentar entonces este primer caso. Se ve bien, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estoy compartiendo? Bueno, como en la vida misma, PSA de 12 era lo único que nos decían. Lo que les comentaba Paula, hay algo que yo creo que es útil en la práctica diaria y es que nos evita tomar de manera manual el volumen. Como lo comentaba Paula, hay una cosa que es fundamental, que es fijarnos, esto es un segundo, pero es un segundo que hay que usar, que la segmentación de la glándula sea correcta, porque si no, si esta segmentación no es correcta, el volumen va a ser un disparate, la densidad de PSA va a ser un disparate y eventualmente la decisión, la toma de conducta frente a un eventual PIRAT3 va a ser un disparate. Entonces, ser muy rigurosos. Respecto a la toma de volumen, si bien no está validada la técnica, como comentaba Paula, para la próstata no tratada, yo no sé si les ocurre a ustedes, a nosotros cada vez nos llega más próstata enucleada, mucho láser, mucho láser, mucho láser, mucho láser. Entonces, si bien no está validada para próstata no tratada, yo en la práctica lo utilizo muchas veces. Si a mí me nuclean esta zona, por lo general, la IA lo que hace es de todos modos marcarla, pero nos da de manera selectiva el volumen de la zona transicional enucleada, que la descartamos, y esta zona periférica. Si la da de manera fiable, yo la incorporo. Y esto es algo importante de cara al volumen, que creo que es de utilidad en la práctica diaria porque nos permite tener una densidad de PSA confiable. Este no es el caso porque la próstata no está enucleada en este tipo de pacientes. Vamos a este caso en particular. Yo les voy a mostrar, como les comentaba, vamos a hacer así. Esperen acá, a ver. Ahí, acá y acá. Entonces, yo les voy a mostrar el caso y ustedes lo que van a tener que votar es el PIRAT. Empezamos desde la base, vamos a ir hacia el ápex. Vamos a ir a la base y vamos a volver al ápex. Ahora miren, yo acá les voy a mostrar, pongan este QR, escaneen este QR en el móvil y a través de esto ustedes van a poder votar. Escaneenlo y una vez que lo escanean,
Ernesto, ¿has podido? ¿Lo han podido hacer bien? Sí, ¿Sí? sí. Ahora les voy a volver a mostrar el caso. Sobre todo, protesten si alguien el escaneo no le ha resultado. Bien, les muestro el caso y ahora miramos el resultado. Les voy a dar un minuto, a ver, son ni 5, les voy a dar un minuto y después del minuto a ver cómo va la votación. Siguen respondiendo, vamos a darles un poquito más. Les doy un minuto más y cortamos. Como les comentaba, es anónimo, sin vergüenza. Voten lo que les parece, voten lo que ustedes hubiesen informado. A ver, siguen, vamos a esperarlos un pelín más. Y 7 cortamos, 19 y 7. Siguen votando, me da pena cortarlos. Bueno, pero vamos a cortar y vamos a ver entonces, mostrar resultados. 7 PIRRAT 2, hay un PIRRAT 3, hay algunos que dicen PIRRAT 4 o 5. Entonces ahora yo les voy a mostrar la IA. Esperen, lo vamos a linkar. Y yo quiero que analicemos con amor esta zona de acá. Entonces, zona para mí traumática si la hay, ¿no? Yo especialmente, no sé ustedes, pero yo tengo unos cuantos errores diagnósticos de esos que te quitan el sueño. Entonces, vamos a ver con cariño esto. Para mí, la zona central es una zona de dolor de cabeza. Como les comentaba, he cometido errores importantes. Entonces, si ahora lo analizamos y volvemos a hacer la pregunta, vamos a ir a la siguiente, ¿qué responderían en el mismo caso? Y después de haber analizado con amor esta zona de la que hablábamos. Creo que el coronal es representativo. A ver si les puedo mostrar. Ahora va. Cerramos, mostramos los resultados. Efectivamente, ¿sí? PIRRAT 4 o 5 y creo que los que informamos próstata. Ernesto, ¿estás por ahí? ¿Te fuiste? No, estoy. ¿Dónde estás? No sé, ¿tú lo habías pillado de una? No, ¿La de 4 o lesión? 5. 4 o 5. ¿Te parecía desde el principio 4 o 5? Yo creo que esa es una lesión muy fácilmente comible. O sea, con experiencia, bueno, sí, uno puede acá ver una asimetría, pero no es una restricción tan llamativa. La zona central es una zona que normalmente restringe, y aquí la clave, si nosotros hacemos un resumen, vamos a hacer un resumen acá, el tema era restringe, y esto es zona central normal. Sí que acá hay una simetría, pero en tanto y en cuanto lo marca y uno pone atención y lo mira
con cariño y es claro que ahí hay una lesión. Esto es una zona central normal con la forma de gota invertida. Aquí esta asimetría que no me gusta y si lo miro aquí también encuentro esa asimetría, pero sobre todo yo creo que aquí la clave tal vez hubiese sido un PIRAT 3 de la otra manera. Lo que nos da la confianza diagnóstica es que después de haberla mirado con cariño, también nos miramos con cariño el contraste y esto lo que puede hacer una zona central normal es restringir, pero no captar. Con lo cual el diagnóstico de PIRAT 4 en este caso era muy, muy claro para nosotros. Efectivamente lo fue por biopsia fusión, fue un Gleason 3+4. En este caso yo creo que para este tipo de lesiones, bueno, con una experiencia intermedia o incluso un lector experto, después de haber informado 20 próstatas, esta lesión podría haber sido omitida y la inteligencia artificial nos hace un llamado de atención a esa zona como para mirarla con mucho cariño. En este caso, el riesgo que nos da la IA no es el que nosotros consideramos real. Para nosotros esto es un alto grado de sospecha. Como les comentaba Paula, la IA trabaja sin contraste, trabaja a partir del T2 y la difusión. Entonces, cada vez que el contraste es clave en el diagnóstico, la IA encuentra una limitación. Aquí les muestro un ejemplo, sin embargo, y por eso insisto que se requiere la expertise en donde, eso es un caso diferente, en donde la IA nos está mostrando una lesión que considera sospechosa, pero sin embargo, cuando hacemos el análisis no nos lo parece, y cuando miramos aquí el corte coronal, que yo creo que es clave para el diagnóstico de la zona central, vemos que en realidad lo que estaba pasando era que esto es un poco, hay una simetría y lo que estamos haciendo en el corte axial es ver esto y no esto. Entonces, eso es lo que es el condicionante del falso positivo. Hacer un análisis detallado de las lesiones señaladas por la IA para no caer en falsos positivos, pero tampoco en falsos negativos. O sea, aquí se necesita la expertise. Pero si ustedes me dicen, le hago caso a la IA, analizo con cariño lo que me dice, aprendí a analizar con cariño lo que me dice. ¿Que le doy siempre la razón? No, pero me lo miro con cariño, me resulta un interlocutor válido. Yo siempre lo que comento es, para mí es un fellow listo o una fellow listo, ¿no? Para mí está en ese nivel. Como ya saben, yo soy muy team multiparamétrica. Aquí la clave diagnóstica a mí me parece que ha estado en el contraste. Vamos a ver otro caso. Les voy a hacer también este caso, a nosotros nos llega como segunda opinión. Elevación de PSA, tacto rectal sospechoso del lado derecho, sin antecedentes familiares. Un lector experto decía PIRAT 5. Les voy a mostrar el caso y lo que les voy a pedir después es que puntúen, que le pongan el PIRAT. Si quieren, como vamos un poco retrasados, vamos al siguiente. O sea, lo que quiero que analicen, PIRAT 1, 2, 3, 4, 5, no puedo definirlo. Se los voy mostrando. Y como vamos un poco retrasados, vamos a mostrarles también la lectura de la IA. A ver cómo van las votaciones. 9, faltan votar un montón.
Vamos a hacerlo acá. Les vuelvo a mostrar la difusión. Lo tienen que informar. Está el urólogo insistiendo. ¿Cómo puntúan? A ver cómo vamos. 14, faltan, anímense a votar, les doy un pelín más. Voy al baño. Les vuelvo a mostrar. Cierren por favor el micrófono. Vemos, a ver, cómo ha salido. Mostrar resultados. PIRAT 4.5. Ok, o sea, ustedes coinciden con el lector experto. Ok. Ernesto, ¿qué opinas? ¿Estás por ahí? Se fue Ernesto. ¿Y ahora qué creen? Les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar la secuencia con contraste. Y van a volver a votar. Esperen, esto está mal enganchado. A ver, vamos a hacer así. Vamos a poner así. Esperen que les voy a poner para que vuelvan a votar. Ahí lo tienen. Les muestro esto. A ver. Faltan votar un montón. Por lo menos voten los mismos que habían votado antes. Les doy unos segundos más. Última vez y cerramos. ¿Quieren ver algo más? ¿Quieren ver alguna secuencia más? Díganmelo. Víctor, ¿quieres ver algo más? ¿Te pongo alguna secuencia? No, tiene una zona de hipocaptación central. A ver, Podría ser. mostramos resultados. Exacto. Se nos fueron las ganas de poner PIRAT 4.5. Entonces, esto tiene que ver con lo que explicaba Paula. La IA, como nosotros, cae en falsos positivos. ¿Sí? Los pitfalls que nosotros, en este caso, en el que cayó el lector experto, que lo era sin duda, eso se trataba de una. ¿Qué les parece, Víctor? ¿Qué puede ser esto? ¿A qué apostás? A lo mejor una prostatitis granulomatosa, así. Tal cual, tal cual. O sea, cuando ustedes tengan esto, cuando tengan una zona hipointensa que capta en forma periférica y no capta en forma central, eso es una prostatitis necrotizante hasta que no se demuestre lo contrario. Pocas veces te vas a equivocar. Si fuese un absceso, esto sería hiperintenso en el T2, y aquí en esto podemos caer porque restringe, la prostatitis necrotizante restringe mucho y es una causa de falso positivo para la IA y es una causa de falso positivo para el lector experto. Entonces, tengamos cuidado. Otra vez, la clave en este caso en particular vuelve a ser
¿no es cierto?, el comportamiento tras la administración de contraste. En este caso nosotros les dijimos no pinchen, no pinchen, no pinchen, porque además hablamos y tenía el antecedente de instilación de BCG por un antecedente de cáncer vesical. No pinchen, no pinchen, pero como estaba la lectura del PIRAT-5, decidieron en comité pinchar igual, así que tuvimos la confirmación por anatomía patológica. Esa es una de las causas de error diagnóstico relativamente frecuente. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Pasamos ya al último caso? ¿A sufrir con el DICOM del último caso? Bien. Esperen que lo vamos a dejar cargando y analizamos los datos clínicos, pero lo vamos a dejar cargando por las dudas. Ahí está. Este lo vamos a analizar sin iconía, pero vamos a ver un poco en qué escenario clínico estamos. Este paciente fue muy interesante. Nos llega para segmentación prostática y lesional para hacerle una biopsia fusión robótica. Era un paciente que estaba en vigilancia activa, que tenía un PSA alto, pero una densidad que tampoco era escandalosa, que tenía una biopsia previa que había dado un Gleason 3+3 sin antecedentes familiares. Y entonces, un compañero de otro centro decía que había lesiones PIRAT4, perdón, esto es 4, aquí, en zona periférica. Vamos a analizar el caso. Lo que les voy a preguntar, esperen que lanzamos la pregunta. Lo que les voy a preguntar es lo que pueden ver ustedes aquí. Si la lesión con mayor grado de sospecha de carcinoma clínicamente significativo la encuentran en la zona periférica, la encuentran en la zona transicional, la encuentran en ambas o solo observan lesiones PIRAT 1-2. Bien. Yo se los voy mostrando. Primero se los voy a mostrar sin IA y después con IA. Esperen que se los voy a agrandar un pelín para que lo puedan ver mejor. A ver, miren, si se los hago así, lo van a ver mejor. A ver cómo van de votación. Faltan votar un montón. Vamos entonces desde las vesículas seminales, vamos bajando lento. A ver, les doy 10, como mínimo voten 15. Se los muestro un minuto más, les doy para votar y cerramos. Nosotros esto lo informamos pre-IA, pero después hicimos el ejercicio de pasarlo por la herramienta a ver qué decía. 17. Mostramos resultados. Bueno, 19. Le doy para que lleguemos a 20. Bueno, mostramos resultados. Se encuentra en la zona transicional. Algunos dicen que se encuentra en la zona periférica y otros que no observan lesiones, solo observan lesiones PIRAT 1 y 2. Bien. Ahora yo les voy a mostrar qué es lo que dice la IA.
La IA marca acá. Entonces le vamos a poner cariño. Y vamos a analizar esperen, a ver, vamos a agrandar el visor que lo vamos a ver mejor. Entonces ahora la IA nos marca en el apex, nos marca esta zona de acá. ¿Sí? Esperen que vamos a lanzar la próxima pregunta para que ustedes lo puedan ir contestando. Esperen, vamos a hacer así. Vamos a agrandar. Entonces, esta es la zona que dice la IA, que es esto de acá, que es esto de acá. A ver cómo van contestando. Contestaron, se los vuelvo a mostrar. Esperen, vamos a tratar de enlazarlo mejor. A ver, vamos a hacer. La IA la tenemos acá. Ahí. Esperen que lo tenemos como mal linkado. Que es esto que tenemos acá, que es esto que tenemos acá. ¿Qué opinan? Les voy a mostrar el T2 sin la herramienta, sin la lectura de la herramienta. ¿Y cómo vamos de votar? ¿Cómo vamos? Votaron 15. Un minuto más y cerramos. A ver si lo podemos linkar ahí para que lo puedan ver todo junto. No, no nos lo linka. Estamos ahí. Ahí. Veamos esta zona que nos dice. Veamos esta zona que nos dice. Y veamos esta zona que nos dice acá. Se encuentra la zona transicional. Exacto. O sea, esto es así. Esta lesión, de hecho, fue leída por un lector sin especial experiencia en patología prostática, y lo que le pareció sospechoso era la zona periférica. La zona periférica, Paula, ¿te parece sospechosa? No, le ponemos prostatitis, ¿sí? Y entonces, es lo sospechoso realmente. A ver, nosotros lo diagnosticamos pre-IA. A nosotros nos vino para que nos pincháramos lesiones que estaban en la zona periférica. Nosotros le hacemos caso al informe externo y pinchamos donde nos dicen, pero además pinchamos donde nos parece a nosotros. Y a nosotros claramente nos parece que es esta la zona sospechosa. En el T2 ya nos parece sospechosa, pero por si tuviéramos alguna duda, nos restringe muy claramente. La IA nos lo marcaba perfectamente, no nos lo marcaba perfectamente, lo delineaba parcialmente, ¿sí? Pero si uno no tomó café a la mañana o tiene una experiencia intermedia, hombre, que te lo marque e irte a mirar con cariño esa zona, yo creo que sirve. Esto nosotros le hicimos efectivamente biopsia y fue un carcinoma clínicamente significativo en esa zona transicional. Entonces, en la práctica cotidiana el volumen prostático me sirve, el volumen lesional yo creo que va a servir para personalizar probablemente terapias focales, para conjuntamente con otros datos
dar una mejor noción más precisa del pronóstico. Creo que ayuda a detectar lesiones que eventualmente incluso al lector experto, a la lectora experta, se nos pueden pasar. Coincido con Paula en que es un interlocutor, es una segunda lectura. A mí me parece que no hay nada. La densidad de PCA es baja. Y la IA que dice, a la IA tampoco le parece nada, sale con fritas. O sea, ¿no? Es un poco como uno lo va incorporando en el circuito asistencial del día a día. O, te pongo el otro escenario, yo no veo nada. La densidad de PCA, es 0,16. Bueno, pero yo no veo nada, pero la IA tampoco, ¿no? Y uno lo usa de refuerzo. Creo que hay otra cuestión fundamental en la que yo insisto mucho, que es mejorar la comunicación con el urólogo. Muchísimas veces las lesiones no se biopsian bien porque los urólogos no saben dónde están. Entonces, yo insisto mucho con esto. Si yo le tengo que decir al urólogo dónde está, es mucho más efectivo mostrar redondelito anaranjado que mostrar manchita gris. Esto es así para dirigir para dirigir las biopsias. Sí que es cierto que, bueno, este fue un ejemplo muy claro en donde se necesitaba la edición. Ahora el programa permite editar porque la lesión en este caso estaba parcialmente segmentada. Entonces sí que el radiólogo puede precisar exactamente la dimensión que cree correcta y de esa manera directamente mandarle al urólogo, como en este caso ya la lesión correctamente demarcada para que pueda planificar mejor la biopsia. O sea, yo creo que eso es la comunicación, el hecho de que mejore la comunicación con el urólogo, yo creo que es algo que tenemos que explotar. Como decía Paula, no está entrenada aún para la próstata tratada, tampoco está entrenada para estadificación, esto es importante. Creo que necesitamos generar evidencia y aquí yo insisto, o sea, todo va tan rápido que es muy difícil generar evidencia, ¿no? Porque cuando uno empieza, decís, bueno, me pongo las pilas y analizo. Nosotros tenemos muchísimo volumen de confirmación anatomopatológica, estamos haciendo unas 70 biopsias fusión por mes, pero es que cuando vamos a validar una versión, los chicos nos la cambiaron. Entonces, Paula decía, bueno, sí, tengo menos falsos positivos, pero ¿seguro eran falsos positivos o eran errores? O sea, es difícil. Necesitamos generar evidencia, pero las cosas van tan rápido que nos resulta difícil hacerlo. Y supongo, Paula, que coincidís. Creo que tenemos que ser muy críticos en la incorporación de la IA, hacerlo de manera muy responsable, de manera muy integrada con los urólogos, con los oncólogos, con los radioterapeutas, para que realmente sirva. Creo que tenemos que vencer resistencias, pero tampoco vender humo, o sea, ¿no? Encontrar la justa medida. Y desde mi punto de vista, la lectura es clave para esa correcta implementación y me asusta bastante pensar qué es lo que pasa con la IA en manos de lectores sin experiencia. Así que, bueno, no sé, dejamos abierto a preguntas. Sí, de momento, Violeta, tenemos una que nos han dejado en el chat. Es referente al caso número 2 y comentan si haber dado un PIRAS 3 hubiera sido correcto. Si ves la captación de periférica sin la captación central, no, eso es, para mí es una prostatitis necrotizante hasta que no se demuestre lo contrario. No necrosa, salvo que sea, yo lo he visto solo en tumores muy grandes, el cáncer prostático no necrosa. O sea que esa imagen no la ves. Gracias. Si la persona que preguntó quiere hacer algún comentario adicional, que active el micrófono y lo conversamos. Carolina.
Buenas noches. ¿En algún momento se va a aplicar la inteligencia artificial en las imágenes con medio de contraste para que también tenga en cuenta esa información? Bueno, eso te lo tienen que contestar. No sé si está Andrea para que contestártela, que es la desarrolladora de producto. Ok. Sí, puedo contestar yo. Pues la verdad es que tanto en Kibim como la literatura lo que estamos viendo es que lo que nos aporta incluir esas imágenes no es tan beneficioso para todo el trabajo extra que supone y toda la gente que trabajaríamos por detrás. Y de hecho, cuando empezamos a entrenar el modelo, se hizo un análisis entrenando con imágenes con contraste y sin contraste, y ahí también vimos que la mejora no era significativa para toda la carga extra que suponía, ya no solo para los pacientes, sino también como a la hora de desarrollar son imágenes mucho más pesadas, que cuesta más encontrarlas. Y en general todos los modelos de IA que están haciendo ahora detección de lesiones en la próstata no están usando esto. Otras cosas que sí que se están teniendo en cuenta y que puede ser interesante, y que esto sí que estamos un poco más abiertos a ir viendo y que se está hablando, es a lo mejor añadir variables clínicas como los valores de PSA, y así te podemos calcular la densidad de PSA o el historial, si tiene antecedentes familiares, ese tipo de cosas. Sí que hay modelos que lo están viendo más porque son más fáciles de introducir y son cosas que sí siempre se va a poder aportar. Integrarlo dentro de un homograma. Andrea, ¿te Sí, o referís? incluso en el modelo. Pero para que defina una lesión como moderado o alto, digamos, a la herramienta le serviría para Sería como cambiar un punto más el dentro. riesgo. Sí, sería como un nivel más. O sea, esto es algo que ahora mismo está viendo en la literatura. Nosotros no hemos empezado a investigar con esto, pero sí que se están añadiendo como distinta información que puede ser útil y viendo cuánto valor aporta cada información a la predicción. Ok. Hombre, esa parte, vamos, yo en el día a día es que sí que la tenemos en cuenta. O sea, bueno, ¿no? La duda o no duda, Claro. lo que comentábamos, el depende del contexto, le das más peso, ¿no? Pero es cierto que también te sales un poco de la propia guía PIRATS, porque ellos no se basan en criterios clínicos o de historia o tal. También se echa falta un poco en la guía PIRATS, que parece que hay iniciativas, pero por lo mismo que decía Violeta, que todo va tan rápido, no hay directrices de cómo implementarla. O sea, nosotros hablamos desde nuestra propia experiencia y echas en falta pues alguna directriz que te sirviera de guía, ¿no? Sí, no, y hay otro aspecto interesante que yo creo que esto lo hemos conversado, Andrea, muchas veces, ¿no? Y esto me lo han enseñado ustedes a mí. O sea, llega un punto donde no se sabe qué está leyendo. ¿No? Andrea, esto me lo han explicado, no se sabe qué parámetros está tomando. Entonces, lo que puede suceder también es que haga lectura de información que nosotros no somos capaces de percibir. Esto puede Sí, suceder, eh, ¿no? O sea, a mí me pasa a veces que me da positivo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, porque si no, nunca vamos a salir de este brete de saber quién tiene razón, es nosotros biopsiamos lo que a nosotros nos parece. Pero salvo que sea un disparate muy grande, yo biopsio lo que dice la IA también. Y a veces me llevo sorpresas. Que bajo criterio PIRATS, una lesión no hubiese sido leída como positiva y tiene razón la herramienta. Lo que pasa es que pasa sistemáticamente eso y entonces la herramienta tiene más razón que nosotros. No, tampoco es. Yo creo que estamos en un momento de transición, que vamos bien encaminados, Paula, coincides conmigo, que es un interlocutor válido, que nos sirve. Algunas veces tenemos razón nosotros, otras veces tenemos razón de manera conjunta y otras veces tiene razón la IA, ¿no? Estamos en un momento de transición y de un poco de incertidumbre, pero bien encaminados. Ok. Hay otras preguntas relacionadas, Violeta, con el caso 2. Las voy
El Aya nos comenta por qué se administró contraste si de entrada sería un PIRAS 4. Nosotros hacemos multiparamétrica, nosotros no hacemos biparamétrica. Nosotros hacemos solo biparamétrica en los pacientes prebiopsia fusión. Pero porque le agregamos un 3D, o sea, en el circuito asistencial nosotros hacemos multiparamétrica. En nuestro caso, no, cada vez lo hemos ido retirando de la práctica. Quedaba ahí unos pocos pacientes en los que yo me resistía un poco, pero finalmente, cierto es que es lo que decía, herramienta como actualmente la guía, que es un complemento, en mi opinión, ¿no? Pues esos pacientes en los que manteníamos el contraste, pues con la IA más o menos complementamos esa falta de información. Cierto que en algún paciente nos haría falta, pero para el global no la estamos usando por defecto. Vale. Y otra pregunta para las dos, ¿no? Ante este nuevo compañero, que es la IA, si tenéis discordancia, ¿recomendáis biopsia o en qué casos? Si hay una discordancia entre vuestro expertise y este nuevo compañero que ya habéis incorporado en vuestro día a día. Yo creo, estoy pensando, pienso en voz alta. Si yo tuviera tendría que analizar el caso Claro. particular. O sea, si es un paciente en donde, por ejemplo, se me ocurre, me lo estoy inventando, tengo antecedentes familiares positivos, una densidad de PSA alta, sospechosa, yo no veo nada y la IA me marca una zona que tampoco es un gran disparate. O sea, y bueno, por ahí le pongo un 3 y eso, un PIRA 3 en un contexto de sospecha clínica va a ser biopsiado, ¿no? Y ahora que me haces pensar, sí, creo que estoy funcionando de esa manera. No Sí, sé, tú, Paula. yo creo ¿Y que tú, también, Pau? bueno, aún tenemos a los compañeros de siempre, ¿no? Siempre el comodín es si la IA, ¿no? A ver si desempata y si no, y si sigue habiendo ahí discrepancia, yo creo que sí que o sea, es básico manejar toda la información que puede ser útil, ¿no? Para hacer el juicio clínico de pues, datos de la historia clínica, lo que sea. Y lo que he comentado yo en mi charla, también integrar todo dentro de un comité, porque en el que nosotros lo hacemos, ¿no? Próstata ya localizado, porque los radiólogos en general venimos de hacer esto en muchos otros órganos, ¿no? La mama más específico, ¿no? No de la enfermedad urológica general, sino ya más centrado en un órgano. Y yo creo que con los avances en el diagnóstico, en el tratamiento focal, en próstata y todo, ya manda más pues el personalizar caso por caso y a veces no es desempatar entre la IA o el radiólogo, es qué beneficio, ¿no? O sea, qué beneficio aportamos al paciente. Evitar biopsia es el objetivo que queremos con la resonancia de próstata y mejorar la precisión diagnóstica. Entonces nos tenemos que mover realmente en ese terreno que es donde nació la resonancia de próstata, ¿no? Pero vamos, y si te contamos con más especialistas, pues aún igual nos ayudan a desempatar. No, el objetivo no es evitar la biopsia sí o sí, sino lo que decía Violeta, sino pues vamos a biopsiar donde hay una mínima duda, porque no el radiólogo tampoco ve todas las lesiones, ¿no? No, y a mí lo que me pasa en determinadas ocasiones es que termino aprendiendo de la IA. Me marca una lesión. Este es un ejemplo que muestro, o sea, no nos daba, no tenemos tanto tiempo para mostrar tantos casos. Pero hay un caso en donde yo lo hice leer lo leí yo, lo leyó Jonathan Hernández, Francesco Giganti, Carlos Nicolau, todos decíamos a lo sumo un 3. La IA, RQR, un 4. Bueno, tenía razón. O sea, después te lo mirás con cariño y decís, pucha, sí, mira, y hay no sé si te pasa, Paula, que a veces aprendes también de la herramienta. Sí, sí, pero es lo que dices tú, que al final va todo también tan rápido que dices, ¿cuándo esto parará en algún momento? Cuando ya has aprendido unas cosas o tienes el control de unas cosas, otra vez te retan a otros escenarios, ¿no? Con lo cual, sí, es un aprendizaje continuo.
Bueno, estamos aquí todo el equipo cercano para ayudaros, ¿no? Porque para la adopción de estas herramientas, para contaros nuevas funcionalidades, mejoras, que todo viene un poco de vuestra voz, ¿no? Porque creo que es fundamental contar con vuestro expertise para el diseño y para las mejoras de este tipo de herramientas. No sé si hay alguna otra pregunta, si algún participante quiere hacerlo, utilizar el micro para ello, y si no, bueno, pues procedemos un poco a cerrar esta sesión, si os parece. Repetir, agradecer tanto a Paula como a Violeta el preparar esta sesión con tanto cariño. Esperamos poder repetir el próximo año. Gracias a la SERAM por confiar con nosotros y gracias también al equipo que hay detrás que hace posible, ¿no?, el tener estas sesiones. Gracias a la audiencia por aguantar esta media hora más. Tenemos 30 personas todavía conectadas después de casi, ¿no?, 1 hora y media de sesión. Y bueno, cualquier pregunta adicional podéis contactarnos y será un placer también resolverlas y estar en contacto con nuevos o potenciales usuarios que quieran adoptar este tipo de tecnologías en su día a día. Gracias Bueno, y un muchas abrazo. gracias. Gracias.